Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy vamos a ver la subida de archivos. Vamos a ver cómo somos capaces a través del mismo protocolo HTTP de subir un archivo desde un cliente a nuestro servidor. Además también veremos cómo podemos luego servir ese archivo. El archivo podrá ser una imagen, un PDF, cualquier tipo de archivo que se os ocurra. Veremos las bases teóricas, como siempre, que nos permiten realizar esa subida de archivo mediante el mismo protocolo HTTP. Haremos una pequeña implementación manual para que veamos un poco la complejidad que tiene. Y para finalizar, utilizaremos una de las librerías más conocidas de Express para subir archivos, Multer. Este vídeo está patrocinado por LearnThis Academy, nuestra propia academia, creada con las tecnologías que enseñamos. Ya está a la venta nuestro curso de Node, un curso en profundidad donde partirás desde la base y dominarás los conceptos clave para convertirte en un desarrollador backend. Empezaremos desde conceptos tan básicos como los streams de datos, el event loop o el protocolo HTTP. Seguiremos con Express y el manejo de bases de datos. Y terminaremos creando, desplegando y documentando un backend real. Con el curso tendrás acceso a su comunidad de Discord, donde resolveremos tus dudas dedicándole el tiempo que sea necesario. El curso se encuentra en formato preventa y se irá completando las próximas semanas. Así que puedes aprovechar para conseguirlo al mejor precio haciendo clic en la tarjeta o en el enlace de la descripción. Antes de comenzar voy a explicaros cómo he creado el proyecto base, aunque ya lo he hecho otras veces igual, pero por si acaso no habéis visto otros vídeos. El proyecto base lo suelo generar en base a una plantilla que ya tengo creada, una plantilla de Node.js con lo más básico. A esta plantilla podéis acceder con el enlace en la descripción, que es la de este repositorio, y haciendo clic aquí. Y podéis generar vuestros propios repositorios haciendo clic en Use this template. Además, esta plantilla la suelo mantener actualizada, así que no hay ningún problema y no tiene demasiadas dependencias. Volviendo al proyecto, nuestro proyecto se va a llamar Express Multer Example, ¿vale? Tendréis el enlace, como digo, en la descripción y voy a enseñaroslo por aquí. Sobre esa plantilla, lo único que he cambiado es el README para explicar un poco los conceptos teóricos del proyecto, de la subida de archivos, y he creado un pequeño ejemplo manual de cómo se implementaría esta subida de archivos. Luego el resto del proyecto lo haremos nosotros y lo iremos creando poco a poco, a lo largo del vídeo. Además, he cambiado de terminal, también os dejaré un enlace en la descripción por si os interesa saber qué terminal estoy utilizando y con su propia configuración. Como podéis ver, en el README que tenemos en pantalla hay una serie de conceptos teóricos muy sencillos, son una serie de puntos muy reducidos. Obviamente esto tiene mucha más carga teórica detrás, pero teniendo las bases de HTTP y demás no creo que sea un problema entender. No obstante, podréis indagar en ello si tenéis curiosidad. Lo primero que debemos entender es que la subida de archivos se realiza a través de HTTP y que HTTP tiene un estándar marcado para realizar esa subida de archivos. Es decir, tiene un RFC que podemos consultar. Ese RFC nos indica el content type que debemos indicar en las cabeceras de la solicitud HTTP cuando queramos subir un archivo. Ese content type debe ser de tipo multipart form data, debe tener ese valor. Además, debe tener también un valor denominado boundary, que ahora veremos para qué nos sirve. La primera parte del content type, este multipart form data, nos indica el tipo de solicitud, nos va a indicar el formato del body y el tipo de solicitud que se está realizando, que habitualmente es una serie de campos de un formulario. Ya sabemos que los campos de un formulario podemos mandarlos por JSON, pero también se pueden mandar con este content type. Y los campos de este formulario, lo curioso es que no tienen por qué ser texto plano, un número, una fecha, sino que pueden ser el binario de un archivo transformado a base 64, el contenido de ese archivo. Es decir, podemos mandar un archivo en el body, en formato binario, ¿no? En base 64, como veremos a continuación, que el servidor lea ese archivo y lo escriba en su sistema de archivos, o lo mande a un CDN, que es un poco lo que vamos a hacer hoy, y completar esa subida. El boundary, que os he comentado antes, no es más que un separador. Si el body tiene diferentes campos de formulario, necesitamos una manera de separar un campo de otro. Entonces, ese boundary es un código que normalmente se genera en el navegador. El navegador, cuando detecta que vamos a hacer una solicitud de este tipo, nos genera la cabecera y el body nos lo adapta a este tipo de contenido. Entonces, sabiendo cómo debe formarse la solicitud, es bastante sencillo. Y el boundary es ese separador. El navegador lo genera de forma aleatoria e incluso podemos generarlo nosotros. No sería ningún problema. Y luego en el servidor, cuando obtengamos esa solicitud, lo que debemos es validar la cabecera, ver primero la cabecera, si es válida, perfecto, y luego ir al body y validar cada uno de los campos y ver que sea correcto, que esté bien formado el body. Una vez hayamos hecho eso y hayamos separado cada una de las propiedades del body, pues si tenemos un archivo debemos escribirlo en este caso a nuestro sistema de archivos, ¿vale? En una carpeta simplemente de subidas.
Esto sería de forma resumida un poco la parte teórica. Como digo, lo he dado un poco rápido, pero bueno, ahora con los ejemplos lo veremos de una forma mucho más clara. Aquí os he puesto el ejemplo de cómo sería una solicitud HTTP, cómo veríamos nosotros desde nuestro servidor una solicitud de un cliente que quiere subir un archivo. Primero nos vienen las cabeceras, bueno, es un post, uploads, ¿vale? Perfecto, el host. Y en las cabeceras nos viene el content type, que nos indica que es multipart form data, con un punto y coma separado el boundary. Y el boundary es una serie de guiones y un código. Bien, hasta aquí todo correcto. Y ahora en el body podemos ver cómo ese boundary es capaz de separar cada uno de los campos que nos está enviando. Aparece el boundary, el primer separador, para marcar el inicio, antes no hay nada. Aparece la información del primer campo del formulario, que en este ejemplo es name igual a person, nos aparece una propiedad content disposition form data, punto y coma, y luego name igual a person. Entonces esto es un formulario que tiene name cuyo valor es person. Hasta aquí, nada raro. Luego tenemos otra vez el separador, lo cual nos indica que va a haber más información debajo justo de él, ¿vale? El separador, si nos fijamos, nos sirve para, como digo, para separar cada uno de los campos. El siguiente campo es bastante similar. Diríamos, bueno, content disposition, form data, name, secret. Pero en este caso viene adjuntado alguna propiedad más. Viene adjuntada la propiedad filename, después del punto y coma, que nos indica el nombre del archivo, file.txt, y además la propiedad content type, para indicarnos el tipo del archivo, text plain, es decir, esto es un archivo de texto plano. Y justo debajo, de un salto de línea, nos aparecen los contenidos del archivo. Esto es un archivo file.txt con el string contents of the file. En un simple ejemplo, nosotros tendríamos que escribir en nuestro servidor un archivo file.txt con esa información, si admitiéramos subidas de tipo txt, obviamente. Entonces tendríamos que ir leyendo todo el body, troceando toda esa información y validándola. Y por último os he puesto el ejemplo de cómo sería una imagen JPG en esa misma solicitud. Tendríamos el separador, lo mismo, todo igual, solo que el nombre cambia, solución.png, y el content type también, image/png. Y aquí nos aparece el churro en binario, ¿no? Lo que sería la información de ese PNG en base 64. Sí que podemos deducir algún dato, ¿no? Como que es de tipo PNG, porque todos los archivos, o la mayoría de archivos de imágenes, las primeras líneas del binario, pues te indican un poco el tipo de archivo, ¿vale? Aunque no tuviera extensión, se puede deducir de esa parte. Pero bueno, aquí aparecería pues todo un churro de caracteres que yo he reducido, ¿vale? Esto a lo mejor serían 10.000 líneas o lo que fuera, depende del tamaño de la imagen. Y para finalizar nos aparece otro separador y dos guiones al final, para indicar que el body ha acabado ahí y que no hay más información. Entonces, claro, aquí la idea es que nosotros desde Express podamos montar un sistema de subida de archivos y digamos, bueno, pues tenemos que filtrar las solicitudes cuyo content type sea multipart form data, sacar el boundary, parsear el body, ¿no? Coger la información del body e irla troceando por cada separador. Por cada dato que tengamos entre cada separador, ir sacando la información. Esto es lo que quiero enseñaros un poco cómo podríamos realizarlo. No lo vamos a hacer funcional del todo, pero quiero que veáis un poco la complejidad que tiene. Ahora voy a abrir el archivo express-custom para que veáis un poco la implementación que he hecho en base a toda esta información. Es una implementación muy sencilla para que veamos la información que se nos pasa. Entonces voy a abrirlo y aquí lo único que tenemos es un import express que debemos instalar en el package JSON. No deberíamos tenerlo, no lo tenemos, así que lo primero que voy a hacer aquí es un npmi express. Si lo hacemos con "-e", nos fija la dependencia. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a seguir explicando el código. He definido una pequeña variable para el puerto, variable 3000, ya sabéis, puerto 3000, podéis poner el que queráis. He instanciado Express en ExpressApp, hasta aquí bien, y he definido un endpoint llamado post. Luego he puesto el servidor a escuchar en ese puerto y poco más. Ahora vamos a analizar un poco lo que he hecho en el endpoint de /upload y luego probaremos a ver si funciona, a ver si imprime los logs y qué estamos haciendo. Bien, lo primero que he hecho es un console log de rec.headers en content type para saber la cabecera content type. Aquí deberíamos validar que esa cabecera tiene el valor multipart form data y algo más. Pero bueno, en este caso yo he hecho el console log suponiendo que lo vamos a utilizar bien. Tampoco he querido hacer un ejemplo demasiado exhausto, porque esto necesita mucha lógica. Entonces aquí haremos un console log para comprobar que se nos manda ese multipart form data. Lo siguiente que he hecho y que voy a necesitar es sacar el boundary para ser capaz de trocear el body en las diferentes partes. Entonces lo que he hecho es un split por boundary igual, ¿vale? Para que este string se me separe por este string de aquí, el boundary. Podría haberlo hecho por multipart form data, no sé qué boundary, lo que sea, se puede hacer de mil maneras. Y he extraído esta parte por la posición 1. La posición 0, si hago un split, sería esta parte de aquí hasta aquí.
y la posición 1 sería esto. Y ya tenemos el boundary definido. Y luego, en base a eventos, ¿vale? Ya sabéis que en Express, para parsear el body, o bien utilizamos los middleware de JSON, o bien utilizamos, en este caso, streams de datos, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es, con los streams de datos, mediante eventos, cuando yo voy recibiendo data del body, lo que voy haciendo es escribiéndolo en un string. Un string cualquiera, ¿vale? Yo voy recibiendo chunk a chunk, ¿vale? Trozo a trozo del body, y lo voy escribiendo en esta variable body. Y cuando acabe, mediante el evento end, yo sé que se ha acabado de enviar esa data, lo que hago es un split del body por el boundary, ¿vale? Es decir, yo tengo mi string, que sería el body que hemos visto de forma previa aquí, todo este body de aquí, y lo que hago una vez lo tengo es splitear por el separador, que ya sé el que es, ¿no? Lo he extraído de la cabecera. Entonces, una vez lo spliteo, he hecho un simple map para hacer un console log basándome en el índice y la información, para ver si me llega bien la información, tal y como hemos visto en la parte teórica, nos debe llegar así. Y luego hago un res en status, simplemente para responder. Vamos a hacer una pequeña prueba con el Thunder Client, ¿vale? La extensión que solemos utilizar para las subidas, y veremos un poco si todos estos console log funcionan como deberían. Voy a limpiar la terminal, vamos a tirar en este caso Node de src y Express Custom, ya que no tenemos un comando directo, ya se nos ha levantado el servidor en el puerto 3000, y ahora vamos a hacer aquí una nueva solicitud. Aquí ya tengo una hecha, podemos reutilizar esta, y os explico. Simplemente he marcado post, ¿vale? Porque aquí viene definido como post, he puesto barra upload en el puerto 3000, y en el body lo que hago es definir form. Tenemos form encode. Form encode no nos deja meter files, pero form sí, ¿vale? Son muy parecidas. En form podemos definir los campos de ese formulario que os decía, y a mayores podemos marcar aquí files, poner el nombre del file y el valor. Yo voy a poner aquí file name, name, pose, country, Spain, por ejemplo, y vamos a mandarlo a ver qué ocurre. Yo lo mando. Aquí parece ser que me ha dado un error. Bueno, me ha dado un error, pero el console log sí que me está imprimiendo cositas, ¿vale? Todo este churro será la imagen. Vamos a ir viendo un poquito aquí qué nos imprime. Bien, por aquí tenemos, en primer lugar, el console log que habíamos visto al principio, ¿no? Que nos dice multipart form data. Y luego tenemos ese boundary igual a lo que sea, en ese mismo console log. Luego tenemos el console log del map. Tenemos el índice 0 y lo primero que son 2 guiones, es decir, que está empezando el body. Siempre nos mete 2 guiones al principio y 2 guiones al final. Hasta ahí, correcto. Luego tenemos la posición 1, que será el primer campo. Nos dice content disposition form data name igual a name. Aquí nos dice el nombre del campo y luego nos dice el valor. ¿De acuerdo? En el ejemplo que hemos visto antes era un poco malo, pero aquí se ve mejor. El name del campo es name, en este caso coincide, por eso pone name igual a name, y luego el valor. El siguiente campo es country, que yo le he puesto Spain. Y el tercer campo es un archivo de tipo JPG con el nombre perro.jpg, y a continuación toda la información de esa imagen, ¿vale? En base 64, todo el binario entero que tenemos hasta aquí. Luego aquí nos ha dado un error, bueno, aquí aparece el 4 de fin, y el error es porque hemos hecho mal el código aquí, y el error nos está apareciendo porque estamos mandando aquí ya un res en status 200 y aquí también. Entonces, tras mandarse este no se puede mandar. Podemos quitar este de aquí directamente, y con eso vamos a limpiar, vamos a reejecutar, volvemos a mandar la solicitud para que en este caso sea correcta, y ahora sí que es correcta. Ahora nos aparecen los datos, no da error aquí abajo, y aquí pues todo ok. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer con todo esto? Porque podemos pensar, bueno, vale, tú te has montado aquí tu aplicación y demás. Claro, la idea ahora sería que con este split en el map o de alguna otra forma yo fuera troceando o analizando todos los datos, ¿no?, que estoy imprimiendo, hacer otro split o separar el content disposition y todo esto e ir almacenando esa información o validándola. Esto, como digo, hacerlo a mano no es demasiado viable. Se puede hacer sin ningún problema, pero ya hay soluciones hechas que nos simplifican todo eso. Y aquí es donde entra en acción Multe, que es lo que vamos a utilizar ahora, una pequeña librería que se incorpora con Express y hace todo esto por nosotros. Nosotros lo configuramos para decirle qué tipos de archivos queremos subir, la carpeta donde queremos subirlo y todo ese tipo de cositas, el nombre del archivo, y ya se encarga él por nosotros de guardar el archivo en la carpeta que le digamos y realizar toda esta funcionalidad. Entonces, antes de continuar, voy a limpiar la terminal para que no esté llena de cosas, vamos a ponerla en su sitio. Y ahora que ya lo tenemos todo colocado, lo siguiente que voy a hacer es cerrar este Express Custom, dejaré el archivo ahí por si queréis trastear con él, en el repositorio estará.
pero en principio aquí no lo vamos a utilizar en el index. En el index tenemos un import tal, esto lo podremos borrar de momento. Y vamos a dejar el index vacío. Voy a instalar la librería que vamos a utilizar, npmi-e multer, para que la vaya instalando y la vaya definiendo en el package.json. La deberíamos de tener por aquí. Aquí la tenemos y ya podemos empezar a trabajar. El index va a ser muy similar al express custom que teníamos antes. Tenemos que instanciar express, ponerlo a escuchar y crear un endpoint. Esa parte es muy parecida. Entonces voy a definir por aquí el puerto, como hemos hecho antes, puerto 3000. Vamos a importar express desde express. Vamos a poner aquí const express app es igual a express. Lo instanciamos. Vamos a definir una subida, ¿no? El upload. Vamos a poner barra upload. Ahora veremos lo que tenemos que poner a continuación. Y vamos a poner expressapp.listen, lo de siempre. Deport, el callback y un console.log de servidor levantado en el puerto $port, para saber que se levanta. Hasta ahí, bueno, tendríamos un poco lo básico, ¿vale? Ahora tenemos que meter multer. Os dejaré en la descripción también del vídeo, ¿vale? La documentación de multer para que entendáis un poco cómo lo voy utilizando, aunque iré explicando poco a poco cómo funciona. Multer funciona de forma parecida a express. Tenemos que importarlo, solo que en este caso no se destructura. De hecho, aquí el destructuring está mal hecho. Hay que importar por defecto. Hay multer igual. Y lo que hacemos es ejecutarlo. Multer es una función. Nosotros lo ejecutamos y una vez ejecutado nos da una instancia de multer. Cuando ejecutamos multer podemos pasar una serie de opciones. Y con esa instancia que nos devuelve multer podemos crear una serie de middlewares de express para poder, digamos, meter toda esa funcionalidad de subida de archivos, ¿vale? Y de validaciones y demás. Y que nosotros en el callback final, ¿vale? En la función que definimos al final de nuestro endpoint ya tengamos la información del archivo y todo creado. Lo que voy a hacer aquí es crear multer. Vamos a poner multer upload, lo podemos llamar, y hacemos igual a multer. Y lo llamamos. Como digo, esto es una instancia de multer. ¿Y qué podemos pasarle, digamos, de opciones aquí dentro? Podemos pasarle un montón de cosas. Primero vamos a hacer un ejemplo sencillo y luego vamos a customizarlo un poco. En primer lugar, sería interesante definir la carpeta de destino. Nosotros no tenemos carpeta de destino aquí, pero vamos a crear una pequeña carpeta para las subidas, que vamos a llamar uploads. Para que no se suba luego al repositorio todo lo que hay dentro de uploads, voy a crearme aquí un git keep. Y en el git ignore que tendríamos por aquí, lo que voy a hacer es decir, ignórame todo lo que haya dentro de uploads. De esa forma me lo ignora y no me aparece aquí como cambio, pero claro, yo quiero que me mantenga la carpeta para que cuando lo descarguéis, pues lo tengáis. Entonces voy a ignorar, voy a decirle, oye, ignórame todo menos los puntos git keep. De esa forma, luego veremos cómo los archivos que yo ponga aquí son ignorados, pero siempre me va a mantener la carpeta uploads y el archivo git keep, que es un archivo vacío para que se suba a la carpeta. Bien, podemos continuar. Entonces tenemos que definir esa carpeta. ¿Cómo definimos esa carpeta? Dentro de este objeto tenemos una propiedad llamada test, donde podemos indicarle la carpeta donde queremos guardar las subidas. Tenemos que marcárselo a través de una ruta que tendremos que definir. Entonces aquí tendrá que ir la ruta. Vamos a llamarlo, por ejemplo, filepath de momento. Ahora veremos cómo definir esa ruta, porque tenemos que hacer una ruta relativa desde este index hasta esta carpeta uploads. Pero bueno, es bastante sencillo. Y luego a mayores, algo también interesante que podríamos definir dentro de las propiedades que podemos pasarle son los límites. Para decir, vale, ¿qué pasa si un usuario me pasa un archivo de 10 gigas? Yo quiero limitar para que mi servidor no se colapse ni le pase nada extraño. Entonces yo aquí en límites puedo decirle el límite de tamaño que quiero en mis archivos. Esto es un campo, ¿vale? Igual. Puedes también definir los límites del número de campos, del número de archivos que se suben y demás. Pero bueno, en principio yo creo que con definir el tamaño del archivo nos vale para este ejemplo. No obstante, la documentación tenéis definida cada una de las propiedades y para qué sirven. Y qué hacen por debajo realmente. En principio iba a definir 10 megas y como esto va en bytes, pues pongo 10 y lo multiplico por 1.000.000. Es decir, le añado 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso sería en bytes 10 megas.
Con esto ya tenemos definido lo básico, tenemos que definir el file path. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es primero sacar la ruta relativa. En este caso, como trabajo con ESM, lo hago siempre de la misma forma. Lo que suelo hacer es definir aquí un current_dir para, digamos, acceder al directorio actual donde estoy ejecutando esta función que vais a ver. Y de esa forma ya tengo acceso al directorio donde se encuentre este archivo, en este caso index.src. Y luego de forma relativa hago punto barra y accedo a uploads. La parte más complicada es esta de aquí. Para ello voy a utilizar la función dirname, que viene de path. Y luego tenemos que utilizar otra función que es file url to path para transformar el import meta url en un path, en una ruta. Entonces aquí ponemos import meta. Y con eso ya tenemos el directorio actual, ¿vale? Que será hasta src, en este caso que es donde está index. Ahora aquí en destination voy a hacer un simple join, voy a ponerle current_dir y luego voy a ponerle punto barra uploads. Y con eso ya lo tengo. Ya tengo marcado que esta carpeta de uploads es donde se van a subir los archivos. Con esto ya podemos empezar a funcionar. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y luego vamos a complicarlo un poquito. Vamos a decir, bueno, vamos a ver qué limitaciones tenemos con este ejemplo. Vamos a utilizar malter upload. Para utilizarlo es bastante sencillo. Como lo tenemos que utilizar como un middleware, pues aquí pondremos el middleware, malter upload, y luego pondremos nuestra función, la típica función de rec res, no hay next, pero bueno, con rec y res funcionamos. Y aquí en malter upload tenemos una serie de métodos donde podemos decir el middleware que queremos crear o que queremos retornar. Podemos decirle que sea single, si solo queremos subir un archivo en este endpoint, puede ser múltiple, puede ser ninguno, ¿no? Que solo acepte, ¿cómo decirlo? Campos que no sean de ese tipo. Hay varias opciones. En este caso vamos a utilizar single para subir un único archivo. Y aquí le podemos decir el nombre que vamos a definir en la subida. Si recordáis, cuando hemos hecho la solicitud, el campo file, pues yo aquí le he puesto file, pero le puedo poner archivo o lo que yo quiera. Pues es para definirle cómo debe ir nombrado ese archivo que subimos. Vamos a poner file mismamente y con eso pues ya podríamos probarlo. Al utilizar este middleware, lo que tendremos en la solicitud, vamos a hacer un console.log, dentro de rec se nos inyecta el archivo. Si hacemos rec.file, tendremos el archivo. Y dentro de este archivo tenemos el tamaño, la ruta, el nombre, etc. De momento vamos a hacer un console.log para verlo. Y vamos a responder con un res.sendStatus 200 para probar simplemente. Con esto ya deberíamos tenerlo funcional. Voy a levantarlo con npm rundev. Voy a revisar aquí que todo esté bien, todo arranca perfecto y vamos a hacer la subida a ver qué ocurre ahora. Le doy a enviar, me responde OK. En el console log, si nos fijamos aquí arriba, nos aparece toda la información del archivo, la codificación, el MIME type, el destination, ¿no? Donde se ha guardado y todo lo demás. Y si yo ahora me voy a las carpetas y me vengo aquí a upload, si os fijáis me aparece un churro enorme que si lo intento abrir no funciona, pero no funciona porque no tiene extensión. Si yo le pongo una extensión, en este caso es .jpg, si lo ponemos bien mejor, podemos ver la imagen que he subido. Aquí ya podemos ver una serie de problemas. En primer lugar, que el nombre pues no va con la extensión, no mantiene la extensión original. Ahora veremos cómo solucionarlo. Y en segundo lugar, algo que también sería interesante dentro de los límites que le hemos marcado al archivo es poder definir a lo mejor qué tipo de archivo puede subir. Si esto, por ejemplo, es solo para subir imágenes, digo, oye, yo solo permito JPG y PNG y punto pelota. O solo puede subir un PDF, o solo puede subir 3 imágenes de X tamaño. Podemos definir todo eso, ¿vale? En base a estas opciones. Simplemente lo comento para que veáis más opciones, porque los casos de uso suelen ser así, en plan, quiero limitarlo a X número de archivos y X tamaño de esos archivos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de esa forma. En primer lugar, vamos a limitar el tipo de archivos que podemos subir. Para ello voy a definir aquí una constante que podemos llamar MIME_types y que podría ser un simple array con los MIME_types permitidos. En este caso, image/jpeg para los JPGs y vamos a ponerle también image_png para poder subir PNGs. Esos son los dos tipos de imágenes que podemos subir en este caso. Podrían ser más, menos, otros tipos. Esto ya podéis jugar con ello. Los MIME_types también los tenéis en la documentación de la MDN, por si queréis saber el MIME_type de un tipo de archivo predeterminado. Eso no es ningún problema. Pero claro, ahora nos queda filtrar estos MIME_types. Para ello, dentro de malter upload,
tenemos una propiedad llamada FileFilter, pero en este caso esto es una función. Es una función, ¿vale?, que recibe una serie de parámetros. En este caso recibe el rec, que sería la solicitud. A mayores recibe el archivo, ¿vale?, el archivo parseado. Y por último, un callback. Esto funciona de forma, digamos, por callbacks, como si fuera el next de los middlewares. Entonces, cuando nosotros ejecutamos callback, ejecutamos la siguiente función. Y este callback es error first. Lo que significa es que el primer parámetro que le pasemos al callback puede ser un error o null. Si todo va bien es null y si va mal, pues habrá que lanzar un error o lo que sea. Ahora veremos cómo lo hacemos. Entonces venimos por aquí y aquí le decimos, vale, lo que tenemos que validar en esta función FileFilter es si este archivo, digamos, pertenece a uno de estos MIME types. Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es un if MIMEtypes.includes, y como sabemos que en el objeto file ya nos viene por aquí el MIME type, pues hacemos si incluye file.MIMEtype, todo correcto, es decir, el archivo es del MIME type que debería ser. Entonces hacemos callback de null. Y en este caso, el callback también nos dice que, bueno, el segundo parámetro es si aceptamos el archivo. Podemos poner aquí un true porque el archivo es correcto. Entonces, pues hasta ahí, bien. Como digo, este filtro nos sirve para filtrar por cualquier propiedad del archivo. Si el nombre es muy corto o lo que sea, aquí estoy filtrando por tipos, pero bueno, podría ampliarse. Y en caso de que este if no se cumpla, ¿vale?, no entre por este if, pues tendremos que hacer un callback. Vamos a hacer un new error, vamos a pasar un new error como primer parámetro y vamos a poner, por ejemplo, only $MIMEtypes.join, ¿vale? Para decir, oye, solo los MIME types de este array MIME types are allowed. Solo están permitidos esos MIME types. Si intenta subir otra cosa, no se va a subir. Y con eso, pues bueno, lanzamos ese error. Ahora lo probaremos. Vamos a hacer una pequeña prueba ahora. Voy a crearme en descargas un pequeño archivo txt que no es válido. Vamos a hacer aquí un archivo txt, este mismo txt. Vamos a crear aquí, vamos a meter algo de información. Guardamos por aquí. Y ahora nos vamos aquí a la subida y en vez de el perro seleccionamos en este caso este archivo txt y le damos a subir. Cuando le damos a subir, si nos fijamos, nos aparece aquí en la respuesta, bueno, un HTML, esto es por cosa también de Express, y nos dice error, only image, JPG, image, PNG, MIME types are allowed. Nos aparece todo junto. Bueno, si le ponemos aquí un espacio, ¿vale? Ya nos aparece ahí separado, only image, JPG, image, PNG, MIME types are allowed. Si hubiera alguno más, alguno más. Y aquí nos aparece el error. Si subimos la imagen que teníamos hasta ahora, la del perro, pues debería seguir funcionando. Hasta ahí todo funciona y nos ha subido la siguiente imagen. Sin embargo, nos la sigue subiendo con un nombre que ni entendemos. Bueno, vamos a borrarlo de momento y vamos a ver qué se puede hacer con respecto al nombre. Hasta ahora hemos definido el destino de los archivos a través de una simple ruta. Pero hay otra forma, digamos, de pasarle a estas opciones el destino, ¿vale? Y es creando un storage. Hay una propiedad denominada storage que, digamos, es una forma de definir más particular dónde queremos guardar las imágenes. El Storage Engine sería el motor de almacenamiento. Puede ser la memoria, puede ser el file system, puede ser un CDN, lo que sea. Entonces aquí en el storage sí podemos definir, por ejemplo, cómo queremos que guarde el nombre del archivo. Mientras que el dest es un simple acceso directo, digamos, para carpetas donde decimos, oye, pues mira, guárdamelas aquí y me da igual todo. Pero con el storage sí que vamos a ser capaces de modificar, entre otras cosas, el nombre del archivo, aunque se puede, como digo, ampliar mucho más. Hay incluso plugins para este storage. Bien, yo voy a utilizar un storage que viene ya en Multer, que es multer.disk_storage. También tenemos, si no recuerdo mal, memory storage, ¿vale? Para guardarlo en memoria, aunque en este caso no lo vamos a hacer así. Entonces usamos disk storage. Esto también tiene un parámetro de opciones, ¿vale? Esto lo voy a cortar porque lo necesitaré aquí y vamos a quitar esta propiedad. Y dentro de esto tenemos destination y lo vamos a poner aquí. Sin embargo, aquí, como digo, tenemos una propiedad filename que nos permite definir o determinar el nombre del archivo que se sube. Es decir, aquí podemos hacer que se mantenga la extensión y además podemos dar un nombre común a esos archivos. Y es lo que vamos a hacer. Este filename, en este caso, será una función que recibe varios parámetros. Vamos a ver qué parámetros recibe. Ponemos aquí el ratón y nos dice que recibe la request, el file y el callback. Es muy parecido al file filter, ¿vale? Rec, file y callback.
¿Y qué voy a hacer yo aquí? Pues bueno, en primer lugar voy a mantener la extensión del archivo. Para ello la tengo aquí en original name, así que vamos a jugar con eso. Vamos a decir const file extension. Vamos a utilizar una función interna de Node denominada extName de path, ¿vale? Aquí nos la importa, a la cual le podemos pasar un string y nos devuelve la extensión del final, ¿vale? Con el punto y todo incluido. Y si no, es un string vacío. Entonces aquí le vamos a pasar file.originalName, ya que el original name contiene la extensión. Si no contiene extensión, pues no tiene extensión, mala suerte. ¿Vale? En este ejemplo, bueno, la tenemos. Aunque podríamos tratar esos casos también para poner la extensión a lo mejor en base al main type, por si oye alguien le quita la extensión, aunque no suele ser lo habitual, pues bueno, también poder jugar con ese tipo de casos. Ahora vamos a definir el nombre del archivo. Podríamos utilizar el nombre que le ha dado el usuario, sin embargo, podemos caer en el error de decir, claro, y si dos usuarios suben el mismo archivo con el mismo nombre, bueno, archivos diferentes con el mismo nombre, podría ser problemático. Aquí hay una opción que es bastante sencilla, que es decir, bueno, yo puedo conservar el nombre del archivo, pero añadirle el momento de la subida, la fecha, ¿no? Normalmente no va a haber dos archivos, bueno, es prácticamente imposible que haya dos archivos con la misma fecha, aunque hay otras formas de hacer esto, con UIDs y demás, pero por simplificarlo vamos a añadirle la fecha, entonces va a ser el nombre y la fecha más la extensión, y así nunca se van a repetir. Para ello vamos a poner aquí const filename, va a ser igual a file.originalName. Necesitamos el nombre original, pero tenemos que quitarle la extensión .jpg. Vamos a hacer un split, cerrar esto por aquí, por el file extension, ¿vale? Y de esa manera pues spliteamos. Lo que necesitamos es la posición 0 en este caso, para sacar lo que sería perro a secas, porque el .jpg ya lo tenemos spliteado por el file extension. Y vamos a concatenarle en este caso el date.now. Voy a hacerlo fuera, ¿vale? De momento aquí voy a sacar solo el file name y ahora hacemos todo lo que sería lo de la fecha y demás. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien, tenemos el callback por aquí. El callback probablemente tenga un parámetro que sea el file name, donde se lo pasemos. Entonces, error null. Y aquí voy a hacer un literal string y lo que voy a hacer es decir, bueno, pues quiero que sea el nombre nuevo del archivo, file name, seguido de un guión. Vamos a poner aquí, por ejemplo, date.now para que nos lo saque en milisegundos. Y luego tendremos que poner aquí $file extension para que nos ponga el punto PNG, JPG o lo que sea. Y con esto, pues al menos ya nos debería de mantener la extensión y garantizarnos garantizarnos que los archivos sean únicos. Al menos en cierto sentido, ¿vale? Luego habría que testearlo y ver si hay mejores formas de hacer esto. Pero bueno, en principio con eso lo tendríamos funcionando. Vamos a hacer la subida ahora, la hacemos y en este caso ya se nos sube si nos fijamos con el número de milisegundos. Si yo intento subirlo muy rápido, ya os digo que es muy raro, porque en el mismo milisegundo que se genere el mismo nombre de archivo, no digo que sea imposible, pero prácticamente lo es. Entonces, bueno, no es una mala forma de hacer los nombres de las imágenes. Y con esto, pues a priori ya tenemos la subida de archivos un poco más customizada, con nuestros filtros de tipos, nuestra customización del nombre y un poquito todo. Lo que nos queda ahora es decir, bueno, tenemos ya subido los archivos, pero no podemos descargarlos, no podemos servirlos aún. ¿Cómo podemos servir archivos desde Express? Pues hay una forma muy fácil y sencilla. Y es a través de un middleware ya integrado de Express. Para ello, lo que vamos a hacer es definir un simple middleware con expressapp.use. Dentro de use vamos a decirle el endpoint, en este caso va a ser, por ejemplo, public. Cuando acceda a public, pues puedo obtener, ¿no?, los valores de, en este caso, de uploads. O podemos poner uploads, mejor public, para que se diferencie. Y lo siguiente que vamos a hacer es definir el middleware. En este caso es express.static, ¿vale? Built-in middleware function in Express. Sirve de forma estática a archivos. Bien, genial, es lo que necesitamos, servir, ¿no? Descargar o servir esos archivos. Y esto, como siempre, es una función donde debemos indicarle, en primer lugar, la carpeta que queremos servir. La carpeta es la misma carpeta que estamos utilizando para la subida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo mismo que hacíamos aquí, en el join. Copiar este join de aquí y pegarlo aquí. Y con eso, en principio, ya podemos incluso servir los archivos. Vamos a probar todo esto, obviamente. Para ello, voy a irme aquí. Las subidas ya hemos comprobado que funcionen. Vamos a hacer ahora un get a public barra y vamos a poner esto, por ejemplo, .jpg. Vamos a ver qué pasa.
Si le damos a enviar, pues recibimos la imagen. Si intentamos pedir algo que no existe, nos dice cannot get, ¿vale? Nos da un error, un 404, parece que funciona bastante bien. Si hacemos un get a public a secas, no nos deja listar el contenido. Entonces tenemos que conocer de forma previa el recurso que queremos obtener, o que tenga una forma, digamos, de obtener el nombre del recurso, para que luego desde el navegador o desde cualquier cliente pues podamos obtener cualquier imagen. Aquí son todas iguales, pero yo da igual la que ponga que la puedo obtener. De hecho, es más, si yo ahora me copio esta URL y me voy al propio navegador, por aquí tenemos la imagen del servidor. Y con este pequeño middleware vamos a finalizar este vídeo de subida y descarga de archivos. Tendréis este repositorio subido en GitHub y el enlace en la descripción, como os he comentado anteriormente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Siempre me alargo con estos vídeos una barbaridad, pero bueno. No obstante, si tenéis alguna duda, podéis dejarla aquí abajo en los comentarios o también en Discord. Recordaros también que estamos en Twitch haciendo directos todas las semanas, martes y jueves, a partir de las 5 o 5 y media hora española. También en Discord os avisará de cuando hacemos directo. Si os ha molado el vídeo y no queréis perderos ninguno de los demás, de los que vienen a continuación, podéis dejar vuestro like, que nos apoya un montón, y suscribiros si aún no lo estáis para que os avise YouTube. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.